TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. En 1897, Salvador Toscano abrió la primera sala de cine que hubo en México. Se llamaba el Cinematógrafo Lumière y estaba en un local en la calle de Plateros, hoy Madero, en el centro histórico, es decir, la calle más popular y transitada hoy en día de la ciudad. El ingeniero Toscano era un hombre con mucha visión. También compró una cámara cinematográfica y empezó a documentar la vida en México, desde las actividades oficiales hasta la vida cotidiana de la gente común. Muchas de estas imágenes forman parte del acervo de la Filmoteca de la UNAM. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. Salvador Toscano reunió materiales filmados en los años del cambio del siglo XIX al XX. Él mismo siguió las actividades del presidente Porfirio Díaz. Estuvo con su cámara en eventos significativos de aquellos años y también registró los acontecimientos que cambiarían la historia de México a partir de 1910. Fue precisamente el tema de la Revolución Mexicana el que daría fama al documental titulado Memorias de un Mexicano, editado en 1950 por Carmen Toscano, hija de don Salvador, quien también se encargó de escribir una narración que se escucha fuera de cuadro, de la musicalización y la incorporación de efectos sonoros. Palpite en la memoria de cualquier mexicano. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, entrevista a Dr. Martínez Assad, toma 1. La historia del cine mexicano está íntimamente ligada a la figura del ingeniero Salvador Toscano. No solo fue un pionero, sino que durante muchos años se dedicó a retratar la época que le tocó vivir. Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Martínez Assad, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, gran estudioso de todos los materiales relacionados con la Revolución Mexicana y muchos más, por supuesto. Buenas noches, bienvenidos a Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a compartir este espacio y hablar de algo tan importante como los materiales que resguarda la Filmoteca de la UNAM. Tú has estado muy cercano a todos estos materiales y bueno, pues de entrada la primera pregunta, o sea, ¿cuál es la importancia en este momento, a más de 100 años de que esos materiales aparecieran? O sea, ¿qué nos dicen ahora estos materiales, Carlos? Bueno, creo que se trata de algo realmente importante, preservar estos materiales, construir su identidad, ¿verdad? Porque muchos no sabíamos exactamente su procedencia y a quiénes representaban, pero sobre todo es porque a través de estas imágenes tenemos la historia de México y tenemos la historia del cine universal, porque muchas de estos materiales son materiales que aparecen previamente a otros materiales semejantes en otras partes del mundo. Digamos, por ejemplo, todo lo que concierne a la Revolución Mexicana, que es 1910, y sin embargo, pues el otro evento revolucionario que vamos a tener es 1917, con la Revolución Rusa. Ahora van a ser los 100 años de la Revolución Rusa, pero como México se adelanta en una epopeya semejante al tener todos esos materiales filmados en campos de batalla, ¿verdad? Entonces creo que pues, la riqueza de estos materiales es absolutamente imprescindible, algo que hay que reconocer y que
y que debe conseguir obtener apoyos de las diferentes instituciones nacionales y extranjeras, como ha sucedido en cierta forma, pero creo que aún tenemos que darle mucho más importancia a todo lo que esto representa. Sí, de hecho, la idea ahora entiendo que se va a pedir pues que eso sea patrimonio de la humanidad, los materiales sobre la revolución. Entiendo que se está solicitando. Y ahorita que mencionas justamente esta cuestión de las epopeyas libertarias y revolucionarias, de alguna manera podremos decir que estos primeros camarógrafos, bueno, claro, o sea, los nombres esenciales, pues sabemos que son el ingeniero Salvador Toscano, los hermanos Salva, Enrique Rosas, Jesús Echavitia, pero hubo muchísimos más cinefotógrafos y realizadores que estuvieron detrás. ¿Se puede decir que vienen a ser los primeros corresponsales de guerra, los primeros cronistas audiovisuales de este México pues moderno? Sin duda comparten el crédito de ser los primeros cronistas cinematográficos en el plano mundial. La Revolución Mexicana fue un fenómeno que generó grandes expectativas entre otros cinematógrafos, de tal forma que llegaron muchos estadounidenses, hicieron también espléndidas aportaciones a todo el proceso revolucionario, junto con lo que estaban produciendo aquí mismo, sobre todo Salvador Toscano y los hermanos Salva, cuya importancia no es solamente el hecho armado, sino que nos permite recrear la vida cotidiana, ver cómo eran las calles de la Ciudad de México, de Chihuahua, cómo eran los campamentos donde se encontraba Francisco y Madero para organizar su insurrección desde el norte, pero al mismo tiempo se podía ir hasta Chiapas, hay cortes sobre el norte y el sur de México y el centro, desde luego, y escenas absolutamente indispensables, que son patrimonio mundial, como ver toda la ruta del ferrocarril nacional que viene desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, justamente en el momento en que Madero, después del triunfo de Ciudad Juárez, se traslada a la Ciudad de México y hace pues realmente una aportación muy importante en la que coinciden los demás, porque hay hechos que comparten, que tanto Toscano como los Salva, como otros, van a filmar, incluso con encuadres muy semejantes, porque a veces seguramente las cámaras tenían que estar emplazadas en algún sitio y eran muy pesadas, además, que les hacía coincidir con otras. A diferencia de la Revolución de Octubre, quizá lo que es más difícil es ver los enfrentamientos, porque las cámaras son muy pesadas todavía, tienen que plantarlas en el tripié para poder hacer una toma, de tal manera que un enfrentamiento resultaba mucho más complicado filmarlo, porque, bueno, en primer lugar, los enfrentamientos suceden de manera rápida, inesperada, espontánea, más espontánea, pero en cambio tenemos momentos espléndidos como son, pues, por ejemplo, las fiestas del centenario, ¿no? que son unas secuelas largas, hay muchas, tanto de Toscano como de los hermanos Salva, ¿no? Has mencionado dos personajes que de alguna forma se convierten en las primeras estrellas del cine nacional. Sí, claro. Por un lado Porfirio Díaz y por otro Madero, el presidente Madero. Si revisamos estas imágenes queda claro que estas son las dos primeras grandes personalidades. Quizá después de ahí entra Villa, ¿no? Esa escena de Villa llorando en la tumba de Madero, que también es muy impresionante, pero al mismo tiempo muy cinematográfica, o sea, muy melodramática, pareciera que está como actuada. Pero en este caso, bueno, Beira y Bonnebernard, los enviados de los Lumière, de alguna forma que hacen que Porfirio Díaz se dé cuenta de la importancia que tiene el cinematógrafo y él se convierte en una estrella per se para el cine nacional. Bueno, de hecho, él es el primer gran actor que aparece en México, ¿verdad? Cuando son las tomas de los enviados de Lumière todavía en el castillo de Chapultepec y en el auge de la dictadura porfirista, ¿no? Y ya en términos de popularidad, pues sin duda
la figura protagónica, la estrella, pues va a ser Francisco I. Madero, en algo que se compagina con lo que está sucediendo socialmente, porque la gente quiere conocer a las figuras de las que oyen hablar, que están haciendo la revolución o están haciendo las campañas antiporfiristas, etcétera. Entonces comienzan a abarrotar las salas de cine. En ese sentido también es muy importante la acción tanto de Toscano como de Los Alba y de otros, que comienzan a instalar salas cinematográficas por todas partes. Y Toscano es el primero que dice, el cine es un gran negocio, o sea, no estaba solamente para participar en la lucha revolucionaria, etcétera, sino también para señalar a los empresarios que era una empresa que podía dar muchas utilidades, porque las salas comienzan a estar llenas para ver la toma de Ciudad Juárez o Villa después de Parral, etcétera, y la gente está ávida y las salas de cine comienzan a proliferar por todas partes, particularmente en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara, en Chiapas, en lugares como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, ya había cines, ¿no? Y en estas famosas vistas que duraban muy poco tiempo, pues reconocían a sus grandes personajes. Se te olvidó mencionar a Pascual Orozco. Yo creo que Pascual Orozco fue antes que Villa una enorme atracción de la pantalla, además que el señor estaba muy bien plantado. Sí, creo que tiene un carisma muy grande. Tenía un carisma y bueno, su problema político es otra cosa. Digo, pelea con Madero porque Madero nombra a Carranza secretario encargado de todo lo que tiene que ver con la guerra, y Orozco se siente desplazado, pero él estaba llamado también a ser otra figura de la Revolución Mexicana, pero lo fue, porque la estrategia de Ciudad Juárez no es de Villa, es de ambos, es de Pascual Orozco y de Francisco Villa, ¿no? Bueno, vamos a regresar en unos minutos, Carlos, pero plantearte esta pregunta. Carmen Toscano, en 1950, o sea, la hija del ingeniero Salvador Toscano, decide hacer esta gran recopilación de las imágenes, Memorias de un Mexicano, que por mucho tiempo se convirtió como en el documental clásico característico de la historia patria. Pero bueno, regresamos en unos instantes para platicar precisamente de Memorias de un Mexicano. Fiestas llenas de color y de ingenua emoción, cuya monótona música aún escucho en mi recuerdo y que ya nunca pude volver a ver como tantas otras de mi infancia. Como la de los gigantes y cabezudos en el Tívoli del Eliseo, a donde fui por última vez el día de la Covadonga en 1904, año en que el señor general Porfirio Díaz tomó posesión por penúltima vez como presidente, acontecimiento que se celebró con un desfile de carros tirados por bueyes. El cine, al igual que el descontento social, se propaga como reguero de pólvora. Así, en paralelo, las escaramuzas guerrilleras de los llamados alzados en los años de la Revolución, que brotaban en casi todo el territorio, también las imágenes fílmicas de aquellos acontecimientos llegaban hasta los más apartados rincones del país, a través de cines establecidos o errantes, que empezaron a cambiar la mentalidad de la gente y la fisonomía de los pueblos y ciudades. Las imágenes registradas por Salvador Toscano, Jesús H. Abitia, Enrique Rosas, los hermanos Alba y decenas de camarógrafos anónimos han llegado hasta nosotros gracias a la labor de la Filmoteca de la UNAM. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, entrevista a Dr. Martínez Assad, toma 2. Las imágenes de Salvador Toscano han sido imprescindibles para observar lo que sucedió durante las fiestas del centenario de la Independencia, conocer las contradicciones políticas provocadas por la Revolución Mexicana y para ver de cerca a los caudillos y a sus seguidores. Pero al mismo tiempo, en los materiales que tiene la Filmoteca está documentada la vida cotidiana de la gente común en ese tránsito del siglo XIX al XX. Estamos con Carlos Martínez Assad,
en Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Carlos, comentábamos lo de Memorias de un Mexicano. Tú tienes un libro precioso sobre la Ciudad de México. Algo que es importante en este libro es justamente esta parte de la vida cotidiana y la ciudad como protagonista. En Memorias de un Mexicano y en estas imágenes que Toscano filma, la Ciudad de México empieza a crecer poco a poco y convertirse en otra gran estrella junto con estos caudillos, junto con estas otras figuras. ¿Qué nos puedes decir de estas imágenes cotidianas precisamente? Bueno, sí, primero, Memorias de un Mexicano pues resultó un documento excepcional para quienes nos interesábamos en el cine, en las imágenes, porque yo vi seguramente esa película muy joven, muy pequeño, digamos, acaso como niño, y pues realmente era muy interesante todo lo que ese documento te daba, ¿no? Te dio, te sigue dando, pero al mismo tiempo creo que es importante ubicar que Memorias de un Mexicano es como el primer gran intento que se consolida de reunir las imágenes que habían sido filmadas separadamente y que formaban parte de los diferentes acervos. Los hermanos de Alba intentaron hacer una compilación que nunca terminaron o se perdió, no sé. Otros cinematógrafos también lo hicieron y finalmente la intención de Carmen Toscano es la primera que se materializa y en efecto es un documento fílmico extraordinario porque, como dices, lo que vemos ahí es no solamente los personajes que queremos ver de la Revolución Mexicana, sino la vida cotidiana y la gente común. Vemos los contrastes sociales, vemos las damas que llegan a las inauguraciones, a la inauguración del Ángel de la Independencia y toda la gente que está alrededor, que evidentemente son campesinos, campesinas, que desde luego están vestidos de una manera completamente diferente, ¿no? Lo mismo, todo lo que comienza uno a ver de la Ciudad de México, el Palacio Nacional todavía sin el tercer piso que le va a añadir Plutarco Elías Calles tiempo después, y como eso muchas otras cosas. Vemos el Canal de la Viga todavía como una gran avenida que llegaba hasta Churubusco, y que es una de las cuestiones lamentables, que se hayan perdido todos esos ríos por la manera de urbanización sin planificar que se hizo en la Ciudad de México. Pero lo que vemos es muy importante, cómo luce la calle Francisco y Madero, que en ese momento es desde luego San Francisco, Plateros y La Profesa, ¿no? Son esas calles juntas, que después, justamente como todos los días, cuando Villa llora, es cuando el mismo Villa va y quita el letrero de San Francisco y le pone Francisco y Madero, que él es el que le cambia sin ninguna formalidad el nombre a esa calle, ¿no? Se ve enorme esa avenida, parece mucho más ancha de lo que es ahora, ¿no? O sea que, bueno, vamos viendo todos esos cambios que creo que son significativamente importantes. Y como tú mencionas, en mi libro de la Ciudad de México que el cine nos dejó, pues sí, es a través del cine ir viendo todos estos cambios que se van realizando en la ciudad, aunque en Memorias de un Mexicano, pues también vemos secuencias de Veracruz, secuencias de Chihuahua, de varios sitios, ¿no? Pero creo que se trató de un documento muy importante que, sin embargo, con el tiempo, el problema que tiene es que es un documental que se crea en el momento climático del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, oficialmente se convierte en eso, en un testimonio muy oficial, muy oficialista, por toda la banda sonora que tiene, que creo que a veces hace que se pierda mucho de las imágenes. Es excesiva, sí, de alguna forma, sí, ¿no? Y entonces creo que en el discurso que da Manuel Bernal, Manuel Bernal, Ajá. que es un famosísimo orador que escuchábamos en la radio. Exacto. Durante muchísimo tiempo,
y que nos aprendió a recitar el Brindis del Bohemio, El Brindis todas del estas Bohemio, cosas. sí, la más famosa. Pero es muy oficialista y la voz engolada de él lo hace todavía más oficialista. Por esa razón, cuando se pensó en el filme reciente, Historia en la Mirada, en el que participé seleccionando todas estas imágenes, pues lo que quisimos era quitarle ese tono oficialista y mostrar la revolución desde la perspectiva del pueblo, de las masas, de la gente común que ve a la cámara, porque todavía hay un aprendizaje tanto del que filma como del que es filmado, ¿no? Entonces no sabe muy bien a bien qué es lo que va a generar eso, ¿no? Lo que mencionas, y hace rato hablando de Madero y que dices Historia en la Mirada, este documental que produce la Filmoteca, que incluso gana el Ariel, ¿no?, a Mejor Documental. Hay dos imágenes que recuerdo muy bien, que me gustaron mucho y me impactaron mucho y que tienen que ver con lo que estás diciendo. Por un lado, ese traveling, porque no es más que un traveling, sobre la avenida Madero. La cámara está montada en uno de estos carritos, de mulitas, y la cámara va arriba y vamos directamente hacia el Zócalo. Y otra imagen que es extraordinaria es este momento en el que están poniendo y quitando al mismo tiempo a la gente que se atraviesa. Esa es una escena sensacional, porque nos habla justamente de este público expectante que no sabe a bien cómo funciona el cinematógrafo, cómo funcionan las cámaras. Ahora ya es tan cotidiano, pero en ese momento la cámara era un ente extraño. Y aquí lo vemos, los quitan o los ponen, ya sean como extras o como estorbos, ¿no? Y eso es algo extraordinario. No, esto que dices es interesantísimo porque, bueno, ahí tenemos imágenes que a lo mejor podrían ser censuradas, porque hay una imagen donde el que aparece quitando a la gente es Justo Sierra. Justo Sierra va dando de bastonazos para que se quiten y pueda salir él, ¿no? Pero con la complacencia de los hermanos Alba, que esa secuencia, ese traveling que encontré, es atribuido a los hermanos Alba, más que nada. No a Toscano. No a Toscano. Pero encontré dos travelings que son maravillosos. En la película solo incluimos ese, pero hay otro que es espectacular sobre Chihuahua. Y creo que también valdría la pena el rescate de esa secuencia también como de 5 minutos, ¿no? Pero esta secuencia que dices, ¿es una secuencia de vida cotidiana o es en cuestiones de batalla? No es en cuestiones de batalla, es en cuestiones que tienen que ver con la visita del presidente Taft a México y que va Porfirio Díaz. La llegada de Porfirio Díaz es una llegada triunfal, es como César, ¿no? Díaz llega con una fuerza tremenda a encontrarse con el presidente Taft, algo que también en la historia a veces no se reconoce tanto, pero Díaz fue a leerle la cartilla a Estados Unidos, ¿no? A decirle, oye, tú no puedes estar tomando América Latina como si fuera tu propiedad. América Latina es de los latinoamericanos y manos fuera de Nicaragua, que era lo que estaba en ese momento en proceso. Carlos, para cerrar, terminar este programa extraordinario con esta plática tuya y estas grandes imágenes que están ahí para mostrar la grandeza de lo que es este país, es fundamental este convenio que hace la Fundación Toscano con la Filmoteca de la UNAM para que ellos, tengan el depósito de sus imágenes. ¿En qué se traduce, Carlos? Bueno, se traduce en que la riqueza de la Filmoteca de la UNAM se incrementa, en que pues, la familia Toscano, pues desde luego, obra de manera muy, muy prudente y conveniente, porque estos materiales tienen que estar en un lugar donde puedan ser investigados, donde los especialistas, los interesados puedan ver todas esas imágenes y incluso confrontar con muchas cuestiones. Yo a partir de que ingresa el material de Salvador Toscano a la Filmoteca, he podido confrontar con algunas imágenes de Historia en la Mirada y creo que ahora propondría también otras vistas, ¿no? Diferentes a las que se incluyeron en esa película, e incluso algunas me permiten aclarar
imágenes que no habíamos logrado identificar muy bien, ¿no? Que ese es uno de los avances que tenemos con los nuevos historiadores del cine, Ángel Miquel o desde luego Aurelio, ya un clásico, Aurelio Los Reyes, que permiten también identificar mejor algunos pasajes, algunas historias. Todavía en Memorias de un Mexicano hay muchos fallos en términos de ubicación. La voz no coincide exactamente con lo que está sucediendo, con lo que estamos viendo, porque no había tanto conocimiento. Como Salvador Toscano además se dio a la idea de hacer varios apuntes. Sí, tenía sus libretas. Tenía sus libretas, esas libretas son de gran ayuda para el investigador, porque yo ahí he podido identificar, no era Parral, era otro lugar, etcétera. Entonces creo que es muy importante para la construcción de esa historia, para la construcción del cine como arte, ¿verdad? También. Y creo que desde todas esas perspectivas es fundamental el ingreso de Salvador Toscano, y que enriquece a uno de los acervos más ricos del mundo, ¿verdad? Que es precisamente la Filmoteca de la UNAM. Y así es que a mí me complace mucho la idea de impulsar que sea parte del patrimonio mundial de UNESCO, porque realmente lo es, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado todo esto, porque además es algo que realmente no conocemos. Más de 100 años después de que Salvador Toscano adquirió los primeros aparatos cinematográficos que llegaron a México, sus vistas, como se llamaban entonces, siguen proyectándose para los que amamos el cine. Ver aquellas escenas de un México que ya no existe siempre resulta fascinante. Gracias a Carlos Martínez Assad por estar con nosotros en este programa. Buenas noches. Esta serie nos lleva a realizar un fantástico viaje a las bóvedas donde se resguardan celosamente cintas recuperadas y restauradas que le han dado giros inesperados a la historia del cine mexicano. No se pierda la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM y síganos en nuestras redes sociales. Buenas noches.